Hola a todos, buenos días, tardes y noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a este curso de base de datos de modelado de datos con SQL Server, ¿sí? Entonces se preguntarán cuál es el tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy es entonces el alter table. Como ya es tradición en el curso, haremos primero la introducción teórica. Veremos cuándo ocupar la cláusula alter, ¿sí? Y obviamente la sintaxis de la misma. Entonces empecemos. Alter table, ¿sí? Alter table es una cláusula de SQL, una sintaxis de SQL, del Structured Query Language, que me permite de cierta forma alterar la estructura de una tabla. ¿Y a qué me refiero con alterar la estructura de una tabla? Es decir, yo quiero agregar nuevos campos a esta tabla, yo quiero borrar algún campo de esa tabla, alguna columna, yo quiero modificar el tipo de dato de esa tabla, yo quiero agregar constraints a esta tabla. Entonces yo lo puedo hacer mediante la cláusula alter acompañado de table, ¿sí? Es importante mencionar también que la cláusula alter no solo se utiliza en lo que son las tablas, también podemos utilizarlo en lo que son las vistas, en lo que son los triggers, en los procedimientos almacenados, pero eso ya serán temas que veremos más adelante, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo alterar una tabla? Más definiciones, ¿verdad? Entonces dice que se usa para agregar, eliminar o modificar columnas en una tabla que ya existe. Es decir, yo puedo poner columnas nuevas o puedo eliminar las que ya existen o modificar. ¿Cómo modifico? Cambiando el tipo de dato o cambiando el nombre en una tabla que ya existe. También se usa para agregar o eliminar restricciones, es decir, constraints. Eso ya habíamos revisado en clases pasadas. Sí, entonces, ¿cómo agrego columnas nuevas? A partir del siguiente script, con la siguiente sintaxis. Entonces le digo alter table, el nombre de la tabla, y le digo añádame una nueva columna. Le digo add, el nombre de la nueva columna y el tipo de dato. Por ejemplo, le digo que me altere la tabla clientes y me añada la columna sexo con tipo char de 1, ¿sí? Entonces ejecuto esto y se me creará un nuevo campo en lo que es mi tabla clientes. ¿Cómo puedo eliminar columnas? Bien, entonces básicamente es lo mismo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, simplemente con el drop column, ¿sí? Entonces le digo alter table clientes o cualquier nombre de la tabla que yo quiera modificar. Le digo bórreme la columna drop column y el nombre de la columna, ¿sí? Entonces dicho esto, ya podemos borrar esa columna. Y bueno, por último, pero no menos importante, es cambiar el tipo de datos. ¿Cómo cambio el tipo de datos en SQL Server? Nada más y nada menos que le digo alter table, clientes, por ejemplo, le digo alter column, le pongo el nombre de la columna a la que yo le quiero cambiar el tipo de dato y el nuevo tipo de dato que quiero que tenga mi columna. Sí, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es nuestro SQL Server. En nuestro SQL Server primero nos aseguraremos de que estemos conectados. Conectamos a nuestro servidor de base de datos. Sí, vamos a usar nuestra base de datos curso venta. Y le decimos go. Ejecutamos por acá esta partecita. Conectamos nuevamente. Estamos ahora usando nuestra base de datos que ya hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, en esta parte nosotros vamos a trabajar sobre la tabla clientes, ¿sí? A esta tabla clientes vamos a verificar cuáles son todos los datos o cuáles son los campos que tiene la tabla clientes. Tenemos los siguientes cliente en singular. Los siguientes campos: el CI del cliente, el nombre y la dirección del cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como había mencionado en el ejemplo de la introducción teórica, quiero agregar un campo a la tabla cliente. Entonces le digo alter table cliente, ¿sí? Le digo add y pongo el
campo que quiero agregar. Le digo que quiero el campo sexo, que sea un char de 1. ¿Sí? Entonces vamos a darle a ejecutar esta partecita de aquí y veremos cómo se nos cambia la estructura de nuestra tabla. ¿Sí? Tenemos aquí que nos manda como nulo, obviamente porque no tenemos registrado ni editado ninguno de estos. Es un campo que acabamos de crear. Entonces es así como podemos crear un nuevo campo en una tabla. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el campo? Vamos a decirle alter table drop column. Le digo que me borre la columna sexo. ¿Sí? Ejecutamos por la parte de acá y verificamos que se haya cambiado el tipo. ¿Sí? Ahora ya no tenemos la tabla sexo, perdón, no tenemos ya el campo sexo que habíamos creado en la parte anterior. Entonces vamos a poner por acá, esto es crear columnas, mejor dicho, agregar columnas. Y la parte de aquí sería borrar columnas. ¿Sí? Ahora bien, si yo ya tengo una columna ya definida, por ejemplo, vamos a volver a crear la columna sexo. Si yo tengo una columna definida, ¿cómo puedo cambiar en esta partecita de aquí el tipo de dato? ¿Sí? Entonces vamos a verificar cómo cambiábamos el tipo de dato. Entonces tenemos esta sintaxis, le decimos alter table, alter column, el nombre de la columna y el nuevo tipo de dato. Entonces vamos a hacerlo. Y ejecutamos esta parte de aquí. Entonces vamos a decir que vamos a cambiar el tipo de dato. ¿Sí? Entonces le digo alter table cliente alter column. En este caso sería sexo, que el que quiero cambiar, y digo que quiero que sea ahora un varchar de 10. Sí, solo quiero que sea un varchar de 10. Ejecutamos esta parte de aquí. Pero bien, ¿cómo es que podemos verificar que en realidad se cambió a un varchar de 10? Nos vamos a la tabla cliente dentro de nuestra base de datos curso venta. Le decimos que nos deje ver su diseño, ¿sí? Y nos fijamos en la tabla sexo. Ahora, sexo tiene un varchar de 10, que es lo que nosotros habíamos creado, ¿verdad? Ahora bien, la cláusula alter table no solamente me sirve para crear o eliminar o en este caso modificar el tipo de dato de las columnas que tiene una tabla. También puedo trabajar con los objetos tipo constraint. Como trabajo con los objetos tipo constraint, entonces puedo agregar constraints. ¿Sí? ¿Cómo agrego constraints? Entonces le digo alter table cliente, digo alter column, perdón, sería add, especifico el nuevo tipo de objeto que quiero agregar a esta tabla, entonces sería un constraint. Recordemos que después del constraint iba, por ejemplo, el nombre del constraint, le voy a poner chk género, le digo chequeeme. ¿Qué quiero que me chequee? Pues que el sexo sea igual, por ejemplo, solo a masculinos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a chequear que el sexo sea nada más y nada menos que solo masculino. Entonces podemos crear. ¿Cómo podemos verificar que se nos ha creado nuestro constraint? Pues nada más y nada menos que ingresando datos a nuestra tabla. Into cliente sería, ¿verdad? Values. ¿Cuáles son los? Vamos a verificar cuáles son. Tenemos cliente, nombre, dirección y sexo. ¿Sí? Entonces regresamos aquí.
el CI del cliente, me inventaré un número de cédula 100, ¿sí? Anita, tiene una dirección, le voy a decir que sea de Ibarra y que sea femenino, es decir, violaría nuestro constraint. Vamos a ingresar esta partecita de aquí. Podemos observar que entonces se nos ha creado ya tenía esa clave registrada. Podemos observar ahora sí que existe una violación con respecto al CHK género que acabamos de crear. Aquí cuando agregamos constraints a nuestra tabla, ¿sí? Es decir, nuestro constraint está activándose al momento de nosotros guardar como femenino. Entonces, al poder yo manipular los constraints, puedo entonces agregarlos y borrarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo borro un constraint? Entonces le digo alter table cliente drop constraint y copio por acá el nombre del constraint. ¿Sí? Ejecutaré esta partecita de aquí. Como verifico que ya no existe ese constraint, ingresando un nuevo dato. ¿Sí? Vamos a verificar que el dato se ha ingresado correctamente. Sí, entonces aquí tenemos el dato que habíamos ingresado. Pues esto que es la única persona que habíamos modificado el sexo, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, trabajar con con la sintaxis del alter table es bastante sencillo y nos evitará estar creando y borrando la misma tabla por cambiar el diseño. Podríamos utilizar esta sentencia con el fin de alterar nuestra tabla y alterar obviamente a lo que nosotros se nos convenga. Es importante también mencionar que el alter no es utilizado solo para las tablas, como ya mencioné anteriormente. El alter también es utilizado para lo que es los triggers, los procedimientos almacenados, entre otras funciones, como también las vistas, que ya veremos en videos futuros. Y bueno, hasta aquí el video de la clase de hoy. No olviden que cualquier duda, inquietud o consulta que ustedes tengan sobre cualquiera de las clases, pueden dejárnosla a través de los comentarios de cada uno de los videos o si no, a los correos electrónicos de los instructores, ¿sí? Es un placer una vez más haber estado con ustedes, espero que la clase de hoy les haya servido y pues nos vemos en la próxima.